El 20 de enero se produjo la inauguración de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. Y si habéis visto nuestros vídeos sobre el tema, sabréis que estamos extraordinariamente felices. La presidencia de Trump tiene mala pinta de muchas cosas, y aunque no vivamos en Estados Unidos, nos afecta igualmente. A nivel climático tiene pinta de que acelerará el calentamiento global, y a nivel geopolítico puede multiplicar las tensiones con otros países. De hecho, las semanas previas al inicio de su mandato han estado marcadas por lo que ahí llaman ambiciones expansionistas y que aquí llamamos amenazar con invadir a todo Kiski. Normalmente interpretaríamos los comentarios sobre anexionar Groenlandia o Canadá como un farol o una tontería de un señor que está ya un poco senil. Pero en los últimos años han pasado cosas que nos han hecho no estar tan seguros. Esas cosas. En este vídeo vamos a intentar analizar los impactos geopolíticos de su presidencia, pero centrándonos en qué podemos hacer para reducir sus consecuencias negativas, y si hay oportunidades que podrían usar Europa o América Latina para reforzar su independencia en este contexto. No vamos a tirar la toalla ni ser catastrofistas antes de tiempo, porque, de todos modos, como ya sabéis, por muy mal que vayan las cosas, siempre pueden ir peor. Empecemos con el panorama general. Trump ganó la presidencia de Estados Unidos con el 49,7% de los votos, 1,3 puntos más que Kamala Harris. En el sistema electoral estadounidense, eso significó que Trump se llevó todos los llamados swing states, esos estados que suelen estar empatados y en los que la victoria nunca está asegurada para ninguno de los dos partidos. Por otro lado, los republicanos también ganaron el Senado, que por su sistema electoral les es muy favorable, y han terminado con 53 senadores frente a los 47 de los demócratas. Y por último, también ganaron la Cámara de Representantes, aunque con una minoría muy ajustada, 220 a 215, lo que significa que, curiosamente, los demócratas ganaron un asiento ahí con respecto a las últimas elecciones. Al controlar las dos cámaras y la presidencia, los republicanos han conseguido mucho poder, aunque lo ajustada que está la Cámara de Representantes les puede suponer problemas, porque en Estados Unidos no es raro que algún congresista decida votar en contra de su partido. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto? Es difícil saberlo con seguridad, pero en base al programa, las declaraciones públicas y los ministros escogidos, os podemos decir lo siguiente. Es probable que este gobierno sea violento y autoritario, en tanto que Trump ya ha declarado su intención de perseguir a sus rivales políticos o desplegar el ejército en las calles para realizar una expulsión masiva de inmigrantes. No creo que sea un gran gobierno para las clases populares, porque el plan es eliminar servicios públicos y bajar los impuestos a los más ricos, lo mismo que ya hizo en su primer gobierno. De hecho, su gabinete está lleno de ministros que también son multimillonarios, como Elon Musk, que no es exactamente un ministro, pero tiene un cargo ad hoc y muchísima influencia política. En lo que respecta al clima y el medio ambiente, hicimos un vídeo al respecto hablando también de la política de Biden. La idea de Trump es acabar con todo el legado de la anterior administración, y en particular la Inflation Reduction Act, la IRA, un enorme paquete de inversiones en energías limpias y electrificación. Pero no está claro hasta dónde podrá llegar. En parte, es difícil bloquear de pronto subvenciones que ya se están ejecutando o pidiendo, pero sí puedes bloquear todo lo que aún no se haya iniciado. Por otra parte, da la casualidad de que muchos de los fondos están yendo precisamente hacia estados republicanos, por lo que algunos analistas supusieron que en última instancia serían pragmáticos y cogerían el dinero. Sin embargo, también parece que muchos están dispuestos a renunciar a las ventajas económicas en favor de la pureza ideológica, y se está generando cada vez más presión para incluso prohibir las nuevas renovables. Por último, gran parte de las regulaciones y competencias se producen a nivel de los estados, y ahí donde gobiernan los demócratas, Trump no puede decir mucho. Pero se acabó el panorama. Si queréis explorarlo más, id a nuestro vídeo sobre clima o leerlos las 800 páginas del Project 2025, un programa de gobierno no oficial para la administración Trump, lleno de perlitas. Ahora vamos a hablar de cosas prácticas. ¿Qué narices hacemos? La primera línea de resistencia con Trump va a estar, lógicamente, en Estados Unidos. Allí es donde se puede frenar una parte importante de sus políticas, y también hacer otras que contrarresten su agenda. Lo primero es que en estos años probablemente sea necesario construir un movimiento que resista los intentos de Trump de erosionar la democracia. Y sé que hay gente que va a pensar que estoy exagerando, pero no lo hago en absoluto. Creo que es un riesgo muy real. Habrá intentos de perseguir a la prensa y de reprimir a la sociedad civil, pero el arma más fuerte que Trump puede utilizar es que la gente se desanime o acepte su programa por miedo, que los funcionarios hagan lo que quieran sin tener
que gastar esfuerzos en obligarles. Ninguna administración funciona con la resistencia activa de su cuerpo de funcionarios, de sus poderes locales o de su ciudadanía. Así que es posible frenar sus planes. Al mismo tiempo, puede parecer que la movilización social no sirve para nada, pero todo lo contrario. Es muy importante presionar y demostrar que lo que el gobierno hace no cuenta con el beneplácito de la gente. Al mismo tiempo, aunque Trump vaya a gobernar durante 4 años, lo cierto es que habrá elecciones dentro de 2, las de medio mandato. Eso significa que en 2026 los demócratas tienen una oportunidad de recuperar la Cámara de Representantes y puede que incluso el Senado, lo que frenaría bastante la capacidad de actuación de Trump. Además, Estados Unidos es un país muy descentralizado, así que hay un montón de elecciones locales y en cada uno de los estados que son muy importantes, y donde se va a determinar gran parte de la política climática del país. Tradicionalmente, la oposición recupera fuerzas en las elecciones de medio mandato, pero eso no siempre ocurre, así que los demócratas tienen que pensar qué estrategia quieren llevar y qué ha fallado. Y ahí creo que pueden inspirarse en 2018, las elecciones de medio mandato del primer gobierno de Trump, donde tuvieron muy buenos resultados. Entendieron que en 2016 Clinton no había conseguido motivar al electorado, que su gran estrategia había sido simplemente no ser Trump. Así que empezaron a hablar mucho de sanidad pública, derechos laborales o política climática, con el Green New Deal, por ejemplo. El ala progresista del partido había ganado fuerza, y eso permitió que fueran mucho más ambiciosos, con un programa que solucionaba los problemas reales de la gente. Aunque en 2018 funcionó, desde entonces el partido ha vivido un giro centrista, del que Biden o Harris han sido exponentes. Pero creo que el momento histórico que vivimos requiere ambición. Vale, hasta aquí hemos visto lo que puede pasar en el mismo Estados Unidos. Pero, ¿qué podría suponer para Europa o para Latinoamérica este segundo mandato de Trump? Antes de empezar, hay un concepto que se utiliza en relaciones internacionales y que puede ayudar a entender el comportamiento de Trump. Lo llaman la diplomacia del loco. Curiosamente, fue otro presidente estadounidense el que le dio nombre a la teoría, Richard Nixon. La diplomacia del loco consiste en aparentar ser una persona errática, que responderá de una forma claramente excesiva a cualquier provocación. De ese modo, los demás países evitan cualquier cosa que pudiera enfadarte, y ganas una posición importante en las negociaciones. Ya sea porque realmente está loco o por estrategia, Trump es un buen exponente de esto. Comenta habitualmente que invadirá países, se anexará territorios o se saldrá de grandes instituciones, y lo hace siempre como un primer paso antes de una negociación. En Europa esto ha sido común. Ya en su primera administración generó tensiones comerciales con la Unión Europea o amenazó con abandonar la OTAN si el resto de países no aumentaban su contribución militar. En esta nueva legislatura hay incógnitas, como la posible implementación de aranceles comerciales o el fin de la ayuda militar a Ucrania. Pero tal vez uno de los aspectos más relevantes se encuentra en la cuestión de la energía. Europa siempre ha tenido una dependencia significativa respecto a Estados Unidos. La ha tenido en cuestiones diplomáticas, donde no ha conseguido desarrollar una política exterior común, o por ejemplo militares, porque mientras la OTAN se expande, el famoso ejército europeo no aparece. Pero también ha habido cierta dependencia económica, que se ha exacerbado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Europa puso en marcha un plan para dejar de comprar gas ruso, y entre las medidas estaba ampliar las fuentes renovables, pero también diversificar las importaciones de gas. ¿Y sabéis quién es el principal exportador de gas del mundo? Efectivamente, Estados Unidos. Y además se extrae a través del fracking, una técnica extraordinariamente contaminante. Así que entre el fracking, el transporte y la infraestructura para convertir el gas en líquido y luego regasificarlo, tenemos combustibles mucho más contaminantes y en general más caros. Pero, ¿cuál es el futuro de esas exportaciones? Bueno, para la Unión Europea, el gas es supuestamente un combustible de transición, pero eso no ha impedido que se empiecen a construir regasificadoras por todas partes, infraestructuras que solo tienen sentido si le vas a seguir comprando a Estados Unidos durante décadas. Es más, ¿os acordáis de eso de la diplomacia del loco? Meses antes de que Trump tomara posesión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, animó a los países a aumentar sus importaciones de gas estadounidense, lo que se entendió como una forma de contentar a Trump y evitar una posible guerra comercial. En principio, Trump quiere multiplicar su producción de gas y petróleo, y así bajar el precio del combustible, aunque hay dudas de cuánto de posible será. Su estrategia muy probablemente sea la de desplazar a competidores con precios bajos para ganar cuota de mercado, lo que le gusta llamar dominancia energética. Así que la Unión Europea tiene básicamente dos posibilidades. Puede picar el anzuelo que nos ha puesto el señor Naranja, o puede construir autonomía estratégica y generar su propia energía. ¿Y por qué digo esto del anzuelo?
Al fin y al cabo, uno diría que tener gas y petróleo baratos es algo bueno. Pero hay dos razones para sospechar que no es así. La primera es simple. Ya tenemos un ejemplo de lo que pasa cuando dependes de un solo gran proveedor de combustibles fósiles. Lo hicimos con Rusia y sabemos lo fácil que es que esa dependencia se utilice como chantaje. La segunda tiene que ver con el precio. El gas de fracking que se extrae de Estados Unidos es en general más caro, por los costes de la misma técnica y el transporte. Trump querrá abaratarlo quitando regulaciones y vendiendo mucho volumen, pero es probable que los precios bajos no duren demasiado tiempo. La extracción de petróleo de fracking tiene que estar subvencionada con dinero público para ser rentable. Si os fijáis en el gráfico, veréis que lo habitual es que inviertan más dinero en la extracción del que recuperan, y la primera vez en mucho tiempo en la que tuvieron beneficios sin ayuda del Estado fue en la crisis energética que vivimos durante la pandemia, con unos precios de la energía muy altos. En definitiva, viven de prestado. La alternativa sería que el bloque europeo encuentre su propio camino, construyendo autonomía estratégica, y puede hacerlo de varias formas. En primer lugar, reducir consumos innecesarios y mejorar la eficiencia energética es un gran paso adelante, porque si gastas menos, eres menos dependiente del exterior. Hablamos de cosas como promover el transporte público, electrificar la calefacción o adaptar viviendas, por ejemplo. Junto a eso, tienes que producir tu propia energía, y Europa prácticamente no tiene combustibles fósiles, así que la única opción son las renovables. A algunos os parecerá que nos paga un lobby ecologista, pero es que basta con irse a los datos. La energía renovable es muchísimo más barata. En este gráfico se muestra cómo los precios de la energía solar y eólica, las líneas en amarillo y azul, se han desplomado en los últimos años, mientras que el gas en gris y el carbón en negro se han mantenido o bien estables o han aumentado su precio, sobre todo el gas debido al corte de suministro de Rusia. Se espera que esa tendencia se mantenga en el tiempo. Una tercera pata podría ser generar una industria propia de renovables, que ahora mismo está muy dominada por China. Europa lleva tiempo con una crisis industrial importante y está intentando recuperar una industria propia, que podría enfocarse precisamente a eso, a las renovables. Las renovables no solo nos ayudarán a combatir el cambio climático, que la verdad no está mal, sino también a volvernos más autónomos en un contexto de crecientes tensiones. Si dependemos de los combustibles fósiles, en el momento en el que el actor dominante a quien se los compramos cierra el grifo, estamos jodidos. Pero con renovables, incluso si perdemos el acceso a minerales críticos o a componentes, la infraestructura sigue funcionando y las placas solares se mantendrán ahí sus 30 años de vida útil. En ese sentido, la presidencia de Trump puede ser una buena ocasión para precisamente dejar de comprar gas fósil y apostar fuerte por producir nuestra propia energía. Ahora hablemos de Latinoamérica. De nuevo, es difícil saber exactamente qué va a pasar, porque Trump es bastante errático. Por el momento, ha dado algunas pistas de posibles tensiones. Parece que Latinoamérica se convertirá en uno de los principales campos de batalla entre Estados Unidos y China. Trump quiere reducir la influencia china en la región, y no descarta aumentar el intervencionismo. De hecho, hace unos meses amenazó con recuperar el Canal de Panamá, quejándose de las tarifas. Y si se os da mal el inglés de Estados Unidos, recuperar aquí significa invadir militarmente. Un pequeño paréntesis con esto. En la primera versión de este guión escribí unas líneas sobre Panamá y Groenlandia para básicamente decir: este señor va de farol y utiliza esto como estrategia negociadora. Pero después de pensarlo unos días, creo que tengo que matizarlo. Las cosas están cambiando rápido, y tanto la invasión rusa de Ucrania como la de Palestina por parte de Israel están dándole la vuelta al orden internacional, justificando no ya la intervención militar, sino incluso la ocupación y la anexión de nuevos territorios. Y además, cuando Trump dice algo, muy rápidamente los medios conservadores y el Partido Republicano empiezan a construir una narrativa para justificarlo, haciéndolo más real. Esta sensación de va de farol, estas cosas simplemente no son posibles, fue la misma que tuve con Putin, literalmente días antes de la invasión. Así que no os voy a mentir, lo que hace unos años me hubiera parecido ridículo, hoy me da un poco más de miedo, y me daría mucho más miedo si viviera en Panamá o en México. Hablando de México, tal vez sea uno de los países más afectados por el nuevo gobierno. En primer lugar, porque Trump está obsesionado con la gestión de la frontera, y presionará para que México frene los flujos migratorios que vienen de Centroamérica. Si os acordáis, Trump es el hombre que básicamente hace campaña diciendo que los mexicanos son violadores y asesinos. En segundo lugar, porque en 2026 se renueva el Acuerdo de Libre Comercio con México y Canadá, el NAFTA, y Trump querrá un trato más favorable, como hizo en su primer mandato. Y hablando de inmigración, una de las grandes promesas de Trump era realizar una deportación masiva de millones de inmigrantes ilegales.
Las cifras de cuánta gente exactamente se pretende deportar cambiaban cada vez que lo decía, así que no me extrañaría que esto vaya a ser un proceso bastante violento y arbitrario, en el que mucha gente que lleva décadas viviendo en el país y que tenga familia allí acabe en un avión o en una cárcel, y que en general esto ponga en peligro un poco cualquier persona de origen extranjero. De hecho, Trump ha dicho que está dispuesto a desplegar el ejército para llevar a cabo el plan. Al mismo tiempo, esas personas deben de ser deportadas a algún lugar, y eso puede abrir muchos conflictos. Otro aspecto puede ser el apoyo de Trump o de otros miembros influyentes de su administración, como Elon Musk, a los diversos gobiernos y partidos de extrema derecha en Latinoamérica. La Argentina de Milei o El Salvador de Bukele son ejemplos que ahora mismo están en el poder, pero la extrema derecha también tiene posiciones fuertes en sitios como Chile o Brasil. Una injerencia demasiado importante, por otra parte, puede ser reflotar el antiimperialismo de izquierdas. En cualquier caso, América Latina tiene delante una decisión parecida a la de Europa. Es una región que siempre ha tenido una fuerte dependencia respecto a Estados Unidos y que puede seguirle la corriente aceptando sus caprichos o construir independencia. Y en este paso, la dependencia energética no es tan fuerte porque es una región productora de hidrocarburos, al menos en muchos países. Pero incluso con eso, la apuesta por las renovables también parece buena idea. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la región está expuesta a la estrategia de Trump. Si quiere inundar el mercado con petróleo barato estadounidense, eso afectaría a la competitividad del petróleo latinoamericano. En segundo lugar, Estados Unidos tiene una ventaja frente a Latinoamérica. Tiene la mayor capacidad de refinado de petróleo del mundo. Es decir, petróleo procesado para su uso, no en crudo. Estados Unidos es muy fuerte en toda la cadena de producción, de principio a fin. Latinoamérica, en el mejor de los casos, se podría convertir en una proveedora de la materia prima, pero no del producto completo, el que tiene más valor añadido y que se puede vender más caro. Esto, de hecho, ya ocurre. Muchos países de la región tienen que importar mucho del petróleo refinado que necesitan. Es lo que en economía se ha llamado la maldición de las materias primas. Un círculo vicioso en el que un país rico en recursos naturales termina solo exportando, pero no produciendo los productos finales. Las renovables pueden ser una oportunidad para salir de este círculo vicioso. Primero, porque América Latina tiene la ventaja de poseer diversos minerales críticos para las renovables y mucha extensión territorial con buenas condiciones geográficas. Por poner un par de ejemplos, el 70% del litio del mundo se encuentra entre Argentina, Bolivia, Chile y Perú, y estos dos últimos son también los dos principales productores de cobre del mundo. Estados Unidos no tiene tantos minerales y todavía no ha desarrollado mucho la industria renovable. Su fuerte es lo contrario, la industria fósil, contra la que Latinoamérica no puede competir. Y esta es la segunda razón por la que las renovables son una oportunidad. Todavía no hay tanta competencia. Teniendo las materias primas, América Latina podría desarrollar toda la cadena de producción de renovables e instalarlas en su propio territorio, parecido a lo que hace China, que ha sido un éxito. Y esto, de nuevo, otorga independencia frente a Estados Unidos y otras potencias, algo que América Latina no ha tenido nunca. En resumen, es muy probable que la nueva administración Trump profundice en lo que dejó empezado en su primer mandato: la guerra comercial con China, el proteccionismo económico, inundar el mundo de gas y petróleo, abandonar espacios internacionales y acuerdos y calentar más aún el planeta. Su elección ha sido una muy mala noticia y no hay formas de suavizarlo. Por supuesto, esto es desilusionante para aquellas personas que nos importa lo de que la humanidad sobreviva y todo eso. Pero al mismo tiempo, podemos verlo como una oportunidad. Los cambios sociales radicales raramente se dan de forma lineal. Siempre hay ciclos de avance y retroceso, y los retrocesos a veces vuelven a impulsar el cambio, recordando todo lo que podemos perder, pero también lo que podemos ganar. Este segundo mandato de Trump podría ponerle las pilas a Latinoamérica y Europa hacia una mayor autonomía y trazar su propio camino. Y es también una oportunidad para el propio movimiento climático estadounidense de crear una oposición que sea algo más que volver a lo de antes, que sea valiente y ambiciosa. Es cuando estamos fuera de nuestra zona de confort, al límite, cuando muchas veces actuamos y damos lo mejor de nosotras mismas. Y realmente creo que el mundo que quiere Trump está fuera de esa zona de confort, y espero que nos haga reaccionar. En cualquier caso, hasta aquí el vídeo. Nos gustaría saber qué pensáis. ¿Qué consecuencias creéis que tendrá el nuevo mandato de Trump para vuestro país? ¿Qué oportunidades y desafíos traerá esta nueva etapa? Decidlo en los comentarios y también decidnos si queréis que profundicemos en alguno de los temas que hemos tratado. Y bueno, lo de siempre, suscribíos y dad like, que nos ayuda muchísimo. Un abrazo.